La Casa Blanca no tiene dudas que venezolanos enviados a El Salvador son del Tren de Aragua. Hay certeza sobre la identidad de los individuos y la amenaza que representan. Eso ha dicho hace pocas horas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Diosdado Cabello dice que la ley de enemigos extranjeros en Estados Unidos busca perseguir, humillar y esclavizar a los migrantes venezolanos. Con el mismo baremo, me pregunto yo, ¿qué clasificación tendría la ley antifascista que busca secuestrar, torturar y matar a los ciudadanos de su propio país que no piensen como ellos? Menuda cara la del ministro incontinente, ¿no? Al que denominan jefe de la delegación del gobierno de Venezuela para el diálogo, y hablo del psiquiatra loco Jorge Rodríguez, ha salido a montar su show con un backing además que decía, no se lo pierdan, que vuelvan nuestros hijos. Y yo me pregunto, uno, ¿diálogo con quién si nadie quiere dialogar con ellos? ¿Será que quieren dialogar entre sí mismos? Y lo otro, lo devuelvan nuestros hijos a la patria se refiere a Lucía, a Juan, a Pedro y a Matías, o sea, a los hijos de él, que también se fueron de Venezuela porque ellos hicieron al país invivible. Y Argentina vive una pequeña ebullición política y podrían estar los venezolanos contribuyendo con fomentar la corriente anti-Milei. Y al final del programa también les comento algo muy interesante, de lo que me preguntaron mucho en los comentarios, cuando hablamos del decomiso del avión del régimen. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Pasan tantas cosas y tan seguidas, y la mayoría de ellas atroces en lo que al acontecer político mundial se refiere, que solemos olvidar muy pronto, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra Venezuela. Más de 150 menores de edad, y repito, menores de edad, fueron secuestrados en Venezuela, antes, durante y después de las elecciones robadas. Todos ellos juzgados en tribunales terroristas y poniendo penas dantescas a chicos de entre 14 y 17 años. Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y degradantes y otras atrocidades quedaron registradas en el Informe de Derechos Humanos de la ONU. Incluso, 3 meses después de sus detenciones, más de 70 de estos jóvenes seguían tras las rejas. Y son estos perpetradores los que te quieren hablar de derechos humanos. Hay que tener cara. Claridad de la calle y oscuridad de la casa, ¿qué dicen, no? Antes de abrirse un proceso judicial, antes de que incluso estos adolescentes hubiesen tenido oportunidad de hablar con un juez o con un fiscal y no con defensa, porque la defensa es impuesta, no se ha podido designar a abogados de confianza. Antes de ello ya desde el propio gobierno se señalaba que ellos eran terroristas y que habían cometido actos de terrorismo. Y precisamente ese es uno de los delitos que se le imputa: terrorismo, asociación para delinquir en algunos casos, otros obstrucción de vía pública, pero el delito que se repite básicamente es el terrorismo, y es por ello que los mantienen privados de libertad como unas personas pues con un delito muy grave, y debo decir sin evidencia alguna, y peor que eso, sin una posibilidad real de designar abogados de confianza, que según la ley venezolana es un derecho básico, el poder designar un abogado de tu confianza y no que se te imponga una defensa pública, ¿no? Y no es esto lo que los caraduras del régimen salen ahora con su cara muy lavada a denunciar. Nada justifica la aprehensión de una persona inocente, mucho menos que no se le respete su debido proceso. No podemos aplaudir lo que criticamos en otros. Ahora, la misma pregunta que se hacen muchos puede ser hecha de 2 maneras distintas. Fíjense ustedes. Abundan en las redes quienes se preguntan cómo sabemos que todas esas personas son del Tren de Aragua, todos los que fueron deportados a El Salvador. Pero es que con la misma podemos preguntarnos, ¿y cómo sabemos que no son? Quienes se preguntan usando la primera fórmula seguramente no tienen acceso a los nombres ni a los expedientes de estas personas. Pero es que los que se hacen la segunda pregunta tampoco. Entonces, comencemos por mirar las aristas del tema. Según la Casa Blanca y en palabras de su portavoz, la jefe de prensa Karoline Leavitt, esta es la situación. Estoy preparada para proveer información. Todos los aviones de deportación sujetos a la orden escrita del juez despegaron antes que la ley entrara a corte el sábado.
Y la administración estará más que contenta de proveer respuestas a todas las preguntas del juez más tarde hoy. Puedo asegurarle a los estadounidenses que las agencias de inmigración ICE, Homeland Security, están seguros de las identidades de los individuos quienes iban en esos aviones y la amenaza que ellos implicaban para este país. Ellos se toman esto increíblemente en serio. Están poniendo sus vidas en riesgo al deportar a estos designados como terroristas. Ya hemos proveído de los detalles en un esfuerzo por transparencia sobre los 261 inmigrantes ilegales quienes fueron deportados. 137 de ellos fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros. Otros 101 fueron venezolanos removidos bajo el título 8. Nos apoyamos en labores de inteligencia, hombres y mujeres en el terreno, en el interior de nuestro país, quienes finalmente han sido autorizados a hacer su trabajo. En la administración anterior sus manos estaban atadas y ellos toman su trabajo muy en serio. Debemos confiar en ellos y los estadounidenses deben respetarlos en esta operación. Por supuesto, la administración va a proveer todos los detalles a las preguntas que se hagan en corte. Fueron aproximadamente $6 millones que pagamos a El Salvador por la detención de estos terroristas extranjeros. Y eso es una tontería en comparación al costo de una vida y el costo que implicaría a los contribuyentes mantener a estos terroristas en cárceles de máxima seguridad aquí en Estados Unidos. Como dije, todos los aviones sujetos a la orden escrita del juez despegaron de suelo estadounidense antes de esa orden. Estamos muy orgullosos de darle un nuevo propósito a la app CBP Home, de la que la administración Biden abusó para facilitar la entrada masiva y legal de inmigrantes ilegales a nuestro país. Fue como un pase VIP a Disneyland. Eso no pasará en esta administración. Estamos aupando a inmigrantes ilegales a autodeportarse activamente. Te puedo asegurar que la administración está cumpliendo con la orden de la Corte. El Departamento de Seguridad Nacional puede dar más detalles sobre los individuos en estos vuelos, pero hemos sido increíblemente transparentes en los detalles de los números y también algunos de los crímenes cometidos por estos criminales atroces e individuos. Secuestro, abuso sexual de menores, robo, asalto agravado a la policía. Y le voy a recordar a todos en este cuarto que el Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera operando en Estados Unidos, quienes torturaron a una niña de 12 años y asesinaron a un estudiante de enfermería de 22 años. Lideraron operaciones de tráfico sexual, tráfico de mujeres a Estados Unidos, a quienes secuestraron en Luisiana, Florida, Nueva Jersey, Texas y Virginia. Las forzaron a prostituirse, secuestraron y asesinaron a una mujer de 33 años en Texas. Asaltaron físicamente a otra mujer y a su hija en Wisconsin. Condujeron un tiroteo en Illinois. Tomaron un condominio en Colorado donde secuestraron y torturaron a víctimas. La documentación aparecerá y si hubo errores, todos tenemos que condenar la mala práctica con la mayor contundencia posible. Pero es que solo a esta gente del régimen se les ocurre señalar hacia la acera de al frente, aun cuando saben que al señalar hay 3 dedos que apuntan de vuelta. El presidente Nicolás Maduro emita una solicitud para que ningún venezolano y ninguna venezolana viaje a los Estados Unidos de América. Ese es un país seguro en los actuales momentos. En los Estados Unidos de América no hay Estado de Derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestros migrantes y nuestros migrantes deben tener. Venezuela es un país decente, es un país democrático, con Estado de Derecho, con justicia. ¿No ven ustedes, señor Machado? Lo que están haciendo con personas que nacieron en el mismo territorio que nació usted. ¿No ven que nos están secuestrando, nos están llevando a El Salvador, nos están sometiendo a trabajo esclavo? Ese que vieron ahí pidiéndole a Maduro que prácticamente obligue a que ningún venezolano viaje a Estados Unidos y, no olvidemos, cuando comenzaron a anular pasaportes, es el mismo que junto a Maduro precisamente se burlaban de los venezolanos que emigraron llamándolos lavaposetas y lavabaños. ¿O es que ya nos olvidamos de eso? Ahora son los defensores a ultranza de quienes huyeron de ellos. Yo no sé usted, pero yo no les creo a estos ni el Padre Nuestro. Y en medio de la fallida narrativa oficial, vuelven a caer en las contradicciones sobre la existencia del Tren de Aragua y empujan a unos cuantos al abismo junto a ellos. Pero es que dentro del mismo discurso no pueden sostener por más de 2 minutos sus propias mentiras.
invento de María Corina, pero a los segundos él mismo se contradice. Hasta que la oposición, esta fracasada extremista de Venezuela, empezó a insistir en estos temas, en el tema que ellos mismos crearon, un mito para agredir a Venezuela, el tema del Tren de Aragua. Y esta oposición, como lo dicen hoy en un comunicado, Jorge, este oposicionismo derrotado, extremista de Venezuela, empezó a insistir que se declarara a Venezuela como territorio del Tren de Aragua y al Tren de Aragua y a los venezolanos en Estados Unidos como terroristas. Es el paso que ha dado fallido el gobierno de Estados Unidos. Es un paso fallido. Es la mayor agresión que ha recibido país alguno en América Latina y el Caribe. Y es una agresión a todo el pueblo de Venezuela. Y hurgando en videos con serias contradicciones, podríamos pasarnos 3 o más horas si quisiéramos. Existen dudas de que la totalidad de los deportados a El Salvador sean miembros de la pandilla del Tren de Aragua. Por supuesto, la respuesta es más que clara. Existen dudas de la existencia del Tren de Aragua. También es clara su existencia. Si no, veamos el cinismo con el que Diosdado habla del tema. Alguien que precisamente ha sido acusado de asesinar al teniente Ronald Ojeda pagando a miembros del Tren de Aragua. Quienes promovieron el tema de la migración. Quienes luego de promover el tema de la migración vino la satanización de los venezolanos en el extranjero. Quienes comenzaron a hablar del Tren de Aragua como que todos los venezolanos y las venezolanas fuesen parte del Tren de Aragua, de una organización criminal que aquí en Venezuela los organismos de seguridad eliminaron, que aquí en Venezuela fueron reducidos gracias a los organismos de seguridad de Venezuela. Así hemos visto gobiernos que se pegaron de la campaña presidencial de Donald Trump, desde su campaña, sobre la criminalización de los migrantes, señalándolos de delincuentes. Bueno, todo esto llega a una situación donde luego del decreto son expulsados de Venezuela, de Estados Unidos, y llevados a una cárcel en El Salvador, un grupo de venezolanos nuevamente acusados, los venezolanos, de ser del Tren de Aragua. Nosotros lo denunciamos con tiempo. Cuando comenzaron a llegar los primeros migrantes que ellos decían que eran del Tren de Aragua, lo hemos denunciado en varias instancias. Lo hemos dicho en varias ocasiones que esas personas que llegaron de los Estados Unidos no tienen nada que ver con el Tren de Aragua. Pero ¿cómo se puede eliminar y reducir algo que según ellos nunca existió? Con el paso de los días, el contrapeso judicial de los Estados Unidos tendrá que esclarecer la identidad de cada una de esas personas. Y desde aquí o desde otras tribunas se podrá indagar sobre el récord de los mismos. Como ustedes bien saben, los récords criminales en los Estados Unidos son públicos y están a un clic de cualquier persona. Y de esa manera podremos evaluar con certeza si estamos en presencia de un abuso extremo, si estamos en presencia de justicia, de ambas mezcladas o de ninguna de las anteriores. Esto, tal y como les dije ayer, apenas comienza. Y ahora una pequeña precisión acerca del programa que hicimos sobre el decomiso de la aeronave del régimen. ¿Por qué tantos vuelos llegaban a Brasil y a Portugal? Una de mis fuentes ha escuchado el programa y me ha dicho lo siguiente. Cuando estos tipos del régimen partían hacia Europa, por el hemisferio norte, el avión tenía que salir de una zona cercana a Boston, Massachusetts, porque es la zona más este del territorio americano, y estos no vuelan derecho hacia Inglaterra en línea recta, sino que vuelan hacia el norte, cerca de Groenlandia, cerca del casquete polar, y hacen una especie de arco, y entran por Europa, bien sea bordeando Islandia o por Escocia. Porque si el avión falla en pleno vuelo o quieren evadir algo en este caso, tienen al menos 3 aeropuertos para ellos. Por eso, los aviones, así tengan mucho combustible, hacen esa ruta. Sin embargo, su elección era salir por el sur, y entonces usan el punto más este del sur, que es Brasil.
pasan por Cabo Verde y si el avión tiene autonomía, siguen derecho a la ciudad de Europa que vayan. Porque la distancia entre Brasil y estas primeras islas como Cabo Verde o las Azores a la hora de una emergencia, por la cercanía, les da un poco de tiempo para maniobrar. ¿Qué pasa? Ellos viajaban hasta Brasil, repostaban combustible y viajaban a Cabo Verde. ¿Se acuerdan ustedes dónde agarraron al delincuente de Alex Saab? Cuando no podían volar a Cabo Verde porque debían dinero, ya les hablo de eso, volaban hasta Portugal o hasta las Azores, que es territorio portugués. ¿Pero qué sucede? Estos vuelos muchas veces declararon que eran viajes no de personal diplomático, sino de particulares. Pero la gasolina la paga el régimen. Estas coordinaciones se hacen desde una oficina que está en Altamira, esta oficina de coordinación de vuelos de estos personajes que teóricamente la utilizan como si no fuera parte del gobierno, es la que le dice a Cabo Verde, por ejemplo, voy a aterrizar allá, pero dame crédito para la gasolina. Y de allí, entonces, se dirigían a Europa. Estratégicamente, ellos se movían por esas islas, porque sabían que posiblemente nunca les caería una orden de Interpol, hasta que inteligencia de Estados Unidos intercepta comunicaciones de la Oficina de Coordinación de Vuelos y se entera cuando Alex Saab iba a Cabo Verde, y es cuando solicitan a las autoridades de Cabo Verde que lo apresaran. Cuando él llega, es cuando dice que tiene pasaporte diplomático, pero no lo reporta en la salida cuando hace el papeleo en Rampa 4, ni tampoco en Brasil, pero cuando llega era muy tarde. La respuesta a los que preguntaban la cantidad de viajes a Brasil, Cabo Verde y las Azores y Portugal era para repostar combustible y seguir a otros destinos, porque otra que aplicaban eran llegar en sus aviones privados hasta uno de esos 3 destinos y luego tomar vuelos comerciales de aerolíneas y moverse libremente por Europa, vacacionar y vivir la dolce vita. Pero el avión seguía parado en estos destinos por cosas gubernamentales. Sin embargo, hay otros que se cambiaban de aviones privados desde Portugal. ¿Cuándo fue que Cabo Verde comenzó a trabajar con los norteamericanos? Cuando la deuda, cuando el mono era tan monumental que obviamente ya no estaban por la labor de hacerle más favorcitos. Y como yo sé que tenemos pilotos dentro de nuestra grandísima comunidad, coméntenme qué tanto sentido les hace esto que acabo de contarles de primera mano. Y antes de despedirnos, me llegó en días pasados otra información con origen en Argentina. Resulta que Axel Kicillof, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, zurdo por supuesto, kirchnerista, superministro de Cristina, etc., tiene esa práctica chavista de contratar muchísima gente como si se tratara de un ministerio bolivariano, incluyendo grupos que solo salen a la calle a protestar en contra de Milei y a armar escarramuzas. Ahora, han contratado a un grupo de venezolanos en situación económica mala para perseguir a las móviles de los medios de comunicación y cuando los reporteros comiencen a hacer su labor, espontáneamente declarar que ellos antes estaban a favor de Milei, pero que ahora están en contra porque ese sistema político ya no sirve. Por eso es que ahora hay una matriz de opinión en la diáspora venezolana o una pequeña parte de ella siendo pagada por Kicillof. Lo grave es el intento de desestabilización del gobierno de Milei y además el atentado en contra de los valores democráticos de un país como Argentina que nos ha tratado muy bien. Por eso, para nuestra comunidad, para nuestros miembros en Argentina, hay que estar muy alertas, porque al igual que en Chile, Perú o en Colombia, la criminalidad local va a comenzar a ser asociada directamente con venezolanos y, por supuesto, con el Tren de Aragua, incluso y si son delincuentes argentinos. Para entonces, generar el mismo sentimiento en contra que se ha generado en otros países. Y en este caso, porque el grueso de la diáspora venezolana que hace vida en Argentina apoya a Javier Milei, y entonces Kicillof podrá silenciarlos. Una línea narrativa que además, aunque usted no lo crea, es dictada desde el laboratorio mediático que se manejaba inicialmente en Cuba, pero que ahora, desde hace mucho tiempo, funciona en el edificio PDVSA, lugar donde se crean todas estas fantochadas para, según ellos, luchar contra el capitalismo y contra el imperialismo mismo de América. Saludos especiales el día de hoy para Makuto por su aporte a través de los Super Thanks. De verdad que apreciamos mucho tu generosidad, pero también la de todos ustedes que miran nuestros videos y que generan interacciones. Gracias de corazón. Si tú has llegado a este canal por primera vez o lo ves frecuentemente y no te has suscrito, qué buen momento para hacerlo, porque eso nos va a ayudar a seguir día a día
llevándote estos pequeños análisis e información a tu móvil, a tu pantalla, a tu tableta, a donde sea que los veas. Además, después de suscribirte, haz clic en la campanita y pon todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo contenido. Regálanos un like si el contenido es de tu agrado, comenta y comparte porque nos ayudas a crecer y juntos somos más fuertes. Y mientras más fuertes seamos, mientras más seamos, de hecho, más difícil será que no nos escuchen. Libertad o nada, señores. Esto fue